Muy bien, entonces vamos a hacer en primer lugar el problema 8.9, que dice lo siguiente. ¿Ya? Un cilindro macizo de 15 centímetros de radio y 90 kilos de masa, 90 kilos de masa, al cual se le aplica una fuerza de 25 newtons en su centro de masa, como se muestra la figura. Aquí está el centro de masa en el medio. ¿Ve? El cilindro rueda sin deslizar por una superficie horizontal. Necesito, me faltaba dibujar. El cilindro inicialmente se encuentra sobre una superficie horizontal. ¿Ya? Entonces lo aplica una fuerza en su centro de masa y empieza a girar, dice, ¿no? Entonces empieza a girar sin deslizar. ¿Ya? Bueno, esa parte es muy importante. El cilindro rueda sin deslizar por una superficie horizontal. Calcular, inciso A, la aceleración lineal del centro de masa. Inciso B, la rapidez lineal de un punto que se halla en A. O sea, aquí está el punto. Entonces nos pide la rapidez o velocidad de un punto que se encuentra ahí en la periferia, en el punto A. Lo voy a repetir. La rapidez lineal de un punto que se halla en A al cabo de 5 segundos. Es decir, después de un tiempo de 5 segundos de iniciado el movimiento. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Inicialmente tenemos un cilindro, ¿ya?, que está apoyado sobre una superficie horizontal. Entonces, inicialmente está en reposo. Entonces, nosotros lo aplicamos una fuerza F en su centro de masa. Entonces, el cilindro, ¿ya?, va a empezar a moverse sin deslizar. ¿Qué significa sin deslizar? Significa que va a empezar a girar sin resbalar, sin patinar. ¿Ya? Ahora, como es un cuerpo rígido, el movimiento de este cilindro está compuesto por dos tipos de movimiento. O sea, un movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque va a empezar a avanzar hacia la derecha. Y otro movimiento de rotación porque va a empezar a girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, en este capítulo 8, siempre tenemos que tomar en cuenta los dos tipos de movimiento, ¿ya? El movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Ahora, para que un cuerpo ya gire o ruede sin deslizar, necesariamente tiene que haber una fuerza de rozamiento. El problema no me va a indicar, en la mayoría de los casos, no me va a indicar de la existencia de una fuerza de rozamiento. Pero el momento que me diga de que gira sin deslizar o sin resbalar, entonces nosotros tenemos que asumir que hay una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso lo vamos a dibujar la fuerza de rozamiento. No se nota mucho ese mi marcador. Con este otro. Entonces tenemos aquí la fuerza de rozamiento, que lo vamos a representar con la letra F. Perdón. Bueno, entonces ahora para responder el inciso A, ¿ya?, tenemos que encontrar la aceleración del centro de masa. Entonces les decía que tenemos que considerar los dos tipos de movimiento, ¿ya? En primer lugar, el movimiento de traslación, ¿ya? Entonces colocamos movimiento de traslación. Y también tenemos que considerar el movimiento de rotación, ¿ya? Movimiento de rotación. Y ahora aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton para el movimiento de traslación, que hemos visto en dinámica capítulo 5, y vamos a ver
la segunda ley de Newton para la dinámica de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. Entonces, la sumatoria de fuerzas será igual a ¿qué? A masa por aceleración. Pero en este caso, M mayúscula, porque con M mayúscula estamos representando la masa del cilindro. ¿Qué fuerzas están actuando en el cilindro? Dos, la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Ahora nos vamos al movimiento de rotación. ¿Cuál es la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación? La sumatoria de torques, en este caso respecto al centro, lo vamos a hacer, ¿ya? Respecto a un eje que pasa por el centro, es igual al momento de inercia I por alfa, siendo alfa la aceleración angular. Ahora, el momento de inercia para un cilindro es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Vamos a numerar nuestras ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Ahora, también hay una relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces, la aceleración lineal, en este caso, la aceleración del centro de masa, es igual al radio por alfa. De aquí yo puedo despejar la aceleración angular, alfa va a ser igual a A sobre E. Desde ecuación 4, ecuación 5. Ahora, veamos a qué es igual la sumatoria de torques. Si nosotros aplicamos la sumatoria de torques aquí en el centro, ¿ya? Esta fuerza no va a producir ningún torque porque su brazo de palanca es 0. Entonces, la única fuerza que nos queda es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento por el radio. Entonces, la sumatoria de torques es simplemente la fuerza de rozamiento por el radio. Igual a I, pero I es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado. ¿No? Y todo esto por alfa. Simplificamos, fíjense, un radio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 de M R por alfa. Pero fíjense, R por alfa, ¿a qué es igual R por alfa? Es igual a A. Entonces, esto nos va a quedar, aquí te lo voy a colocar igual a 1/2 de M por A directamente. ¿Ya? Y esta es nuestra ecuación 6. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Ahora, esta ecuación 6 lo vamos a sustituir aquí en la 1. Entonces, vamos a tener F menos F. Entonces, menos 1/2 de M por A. Bueno, y esto es igual a M por A. Lo llevamos al lado derecho. Entonces vamos a tener F igual, factorizando. ¿No? Entonces vamos a tener M más 1/2 de M. Y esto va a ser igual, ¿ya? A 3/2. 1 más 0,5 es 1,5, que sería 3/2 de la masa por la aceleración. Entonces, de ahí despejamos la aceleración. Entonces, la aceleración ahora va a ser igual a F dividido 1,5 de M. Esto vale 25. Y tenemos 1,5 de 90. ¿Ya? Entonces, esta aceleración, ya lo tengo aquí calculada, a ver cuánto sale. 0,185.
Entonces, la aceleración del centro de masa del cilindro es 0,185 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese valor yo lo voy a anotar aquí. Sí. Entonces, la aceleración es igual a 0,185 metros por segundo cuadrado. Ahora, en el inciso B, tenemos que calcular la velocidad de un punto que se encuentra aquí en A, que está justamente en la periferia. ¿Ya? Tanto el cilindro, ¿ya?, como las partículas que se encuentran en el interior de este cuerpo siempre tienen dos tipos de movimiento, hemos dicho. ¿Eh? Un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Por lo tanto, un punto que está aquí en la periferia también va a tener dos velocidades, ¿ya? Va a tener una velocidad lineal, que lo voy a representar bien. ¿Se dan cuenta? Esta es una partícula. Esa partícula se mueve horizontalmente con una velocidad v sub L. Esta es la velocidad lineal o velocidad de traslación. Pero como está girando, entonces este punto también va a tener una velocidad tangencial. ¿Ya? Una velocidad tangencial. Y la velocidad resultante de ese punto lo vamos a encontrar con Pitágoras. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad resultante del punto A. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que un punto que se encuentra en la periferia de una circunferencia o de un cilindro tiene la misma velocidad de traslación que la velocidad de rotación. ¿Qué significa eso? Que el valor de BL, la velocidad de traslación, es igual a la velocidad tangencial de la partícula que se encuentra en ese punto A. Y eso lo vamos a comprobar haciendo los cálculos. Entonces voy a borrar toda esta primera parte para resolver el inciso B. Entonces, nuevamente, vamos a analizar los dos movimientos. Fíjense. Entonces, tenemos en primer lugar el movimiento de traslación. Y luego el movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, para el movimiento de traslación utilizamos las ecuaciones de cinemática. Entonces, la velocidad final sabemos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Verdad? Como parte del reposo, esta velocidad inicial es 0. Y para nosotros esta es la velocidad lineal o velocidad de traslación. Entonces, esa velocidad BL es igual a la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 0,185 por, nos dice el tiempo, 5 segundos. 5 segundos. Entonces, esta velocidad, 0,185 por 5, ¿cuánto sale? 0,925. Metros por segundo. ¿Ya? Ahora, en el movimiento de rotación, ¿ya?, en el movimiento de rotación, la velocidad tangencial, que ya lo hemos definido, ¿ya?, en los anteriores capítulos, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7. Entonces, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, ¿ya?, al radio por la velocidad angular, en la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Ya? Entonces ahora, la velocidad angular después de 5 segundos será igual a la velocidad inicial más alfa por t. Entonces, esta es la ecuación de cinemática circular.
La velocidad angular inicial es 0 porque parte del reposo. Entonces, la velocidad después de 5 segundos es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Ya? No tenemos nosotros la aceleración, pero hay esta relación. ¿Ya? Hemos dicho que la aceleración es igual a R por alfa. Entonces, aquí alfa es igual a sobre R. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a alfa, pero alfa es A sobre R por T. ¿Ya? Llamemos esta ecuación, numeremos ecuación 1, ecuación 2. Ahora voy a sustituir 2 aquí en 1. Entonces la velocidad tangencial va a ser igual al radio por W. Pero W es A sobre R por T. Ahora, R con R se cancela y queda A por T. Entonces estamos llegando a comprobar de que realmente la velocidad lineal es igual a la velocidad tangencial, porque la velocidad lineal era A por T y la velocidad tangencial también A por T. Entonces la velocidad tangencial va a ser la aceleración que vale 0,185 por los 5 segundos y esto nos da también aquel valor 0,925 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ahora la velocidad resultante en el punto A será igual a la raíz cuadrada de B sub L al cuadrado más B sub T al cuadrado. Entonces B sub A va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces tenemos aquí 0,925 al cuadrado más 0,925 también al cuadrado. ¿Ya? Y eso nos sale un valor de 1,308. Entonces, esa es la velocidad resultante. Si nos pedirían la dirección, tendríamos que encontrar este ángulo. Entonces, aplicamos tangente de tita. Entonces, aplicamos, a ver, tangente de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto, es B sub T. B sub T sobre B sub B. Y de esa forma se encuentra el ángulo, que en este caso va a ser igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque B sub T es igual a B sub L. Y tangente 1, entonces 45 grados. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso estaría resuelto el problema. Y ahora vamos a borrar y vamos a hacer otro problemita. Entonces, para despedirnos ya de la materia, vamos a hacer el problema 811. 811. Voy a hacer el dibujo primero y después voy a leer. Trata de un sistema que está formado. Vamos a hacer aquí una polea. M1, M2. Finalmente con la M mayúscula se representa
la masa de la polea, ¿ya? Entonces, lo voy a ampliar después esta polea, pero esta polea tiene un radio y tiene una masa, ¿ya? Entonces, vamos a leer el problema para explicar algo más. Dice lo siguiente: calcular la aceleración del sistema que se muestra en la figura si el radio de la polea es 10 centímetros, aquí voy a anotar los radios. Si el radio de la polea es 10 centímetros, su masa es 15 kilos, con M mayúscula, la masa de la polea. 15 kilos. Y está girando debido a la fricción sobre la cuerda. Considere M1. M1 nos dice que es 50 kilos y M2, 200 kilos. M2, 200 kilos. Entonces tenemos que calcular la aceleración del sistema. Entonces, calcular la aceleración del sistema. Entonces analicemos el sistema. Nuestro sistema está formado por dos bloques y unidos por una cuerda. El bloque M1 está apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento, porque en este caso no nos dice el problema que hay rozamiento, ¿ya? El bloque M2 está colgando libremente. Entonces, tanto M1 como M2 están sujetos por una cuerda que pasa a través de una polea de radio 10 centímetros y masa 15 kilos. ¿Ya? Entonces, debido a la fuerza de rozamiento que hay entre la cuerda y la polea, esta polea también va a girar sin deslizar, sin resbalar o sin patinar, ¿ya? Entonces, eso es justamente por la fuerza de rozamiento que hay entre la cuerda y la polea fina, ¿ya? Entonces, a diferencia de los problemas que veíamos en dinámica, donde despreciábamos nosotros la masa de la polea y por lo tanto despreciábamos la aceleración de la polea. En este capítulo, en dinámica rotacional, no despreciamos la masa de la polea. Fíjense, nos está dando una masa de 15 kilos. Y por lo tanto, esta polea va a girar con una aceleración angular. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que las tensiones ahora van a ser diferentes. En el capítulo 5 de dinámica lineal, la tensión aquí era la misma que aquí arriba, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces, aquí si nosotros representamos con tensión 2 y aquí con T1, ¿por qué? Porque esta tensión va a ser diferente. ¿Ya? Diferente, ¿por qué? Porque la polea tiene aceleración. La polea está girando con una aceleración. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia del capítulo 5 de dinámica lineal. En este caso, tomamos en cuenta la aceleración de la polea. Y también aquí vamos a ver que se aplican los momentos de inercia y aplicamos la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser representar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los tres cuerpos. Tenemos un cuerpo M1, un cuerpo M2 y un cuerpo, en este caso, una polea de masa M. A ver si me alcanza, aquí vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a poner para M1. A ver, voy a tratar de dividir así en 3. 1. Así, a ver, bueno. Aquí vamos a poner, mucho está esto, parece. Igual, ya. Ahorita, si no me alcanza. Entonces, aquí para la polea. Para la polea. Y aquí para M2. Para el bloque para M2. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer
lo siguiente, vamos a representar así las fuerzas de una manera más pequeña, pero con cuál. Entonces, este es el bloque de masa M1. Entonces, hacia la derecha tenemos T1. No hay fuerza, si hubiera fuerza de rozamiento, ya sabemos a la izquierda. O sea, analizamos como si se trataría el problema de dinámica, ¿ya? Donde tenemos que tener cuidado es en la polea. Entonces, aquí hacia abajo, sabemos que vamos a tener el peso, M1G. ¿No ve? Y hacia arriba vamos a tener una normal, que no nos interesa en este caso. Para la polea, a ver, voy a tratar de dibujar una poleita lo más redondita que pueda. Ya. Entonces, esa es la polea. Después vamos a ver el signo también. ¿Ya? Entonces, para nosotros, fíjense que el bloque M1 se va a mover hacia la derecha. Entonces, para el bloque M1, el movimiento hacia la derecha es positivo. ¿Ya? Ahora, esta es la polea. Aquí tenemos nosotros una tensión T1 y aquí tenemos una tensión T2. ¿Ya? Aquí hay un radio y aquí también hay un radio. R, R. Entonces, como M1 va a avanzar a la derecha, M2 va a bajar, esta polea va a girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, ese es nuestro sentido positivo. ¿Ya? Siempre si ocurriera lo contrario, si M1 estuviera avanzando a la izquierda y M2 subiendo, esta polea giraría en sentido contrario. Y positivo sería en el sentido contrario de las aguas. En este caso, ese es nuestro signo. ¿Ya? Ahora, aquí también hay una fuerza de, fíjense, aquí hay un apoyo. ¿No? Entonces, hay una fuerza de reacción que pasa justamente por ahí. ¿Ya? Esta es una reacción RO, digamos, lo llamo, aquí en el punto O. ¿Ya? Para M2 es un bloque que está colgando simplemente. Nos tenemos hacia abajo M12 y hacia arriba T2. Ahora, analicemos ahora qué pasa con la aceleración. Nosotros tenemos que calcular la aceleración del sistema. Se refiere que tenemos que encontrar, ¿ya? M1 se tendría que mover con una aceleración A1 hacia la derecha. Y M2 tendría que bajar con una aceleración A2 hacia abajo. Lo que sí vamos a considerar, y consideramos en todos los problemas del capítulo 8, es de que la cuerda no se estira. ¿Ya? Entonces la cuerda no se estira. ¿Qué significa eso? Que si M2 baja 1 metro, M1 también va a avanzar 1 metro hacia la derecha. Y como la cuerda no se estira, entonces las aceleraciones tanto del bloque M1 como del bloque M2 tienen que ser iguales. Entonces, bajo esa condición escribimos que A1 es igual a A2 y es igual a A directamente. ¿Ya? Bueno, entonces ahora aplicamos, fíjense, tanto M1 como M2 solamente tienen movimiento de traslación. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton tal como lo hemos visto en dinámica en el capítulo 5 para M1 y M2. En cambio, la polea tiene movimiento de rotación. Ahí aplicamos la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de torques, para la dinámica de rotación. Entonces, aquí la primera ecuación, vamos a tener T1, fíjense, ¿ya? Hacia la derecha es la única fuerza que tenemos. Entonces, T1 va a ser igual a M1 por A. Esta es nuestra ecuación 1.
En el sentido vertical no hay movimiento, no nos interesa absolutamente nada. En la polea, entonces aquí ven, tenemos que la sumatoria de torques, ¿ya? En este caso respecto a un punto que pasa por el centro, ¿ya? Va a ser igual al momento de inercia a I por alfa. Ahora, este es el sentido de rotación positivo, ¿no? El sentido de las aguas. Entonces, T2 es positiva. Entonces, tenemos T2 por R menos T1 por R. El brazo de palanca es el mismo. T2 por R menos T1 por R. El momento de inercia de la polea, aquí lo voy a anotar, el momento de inercia de la polea es igual que de un cilindro. Es 1/2 de M por R al cuadrado. Entonces aquí en vez de I, yo escribo 1/2 de M por R al cuadrado por alfa. ¿Ves? Alfa es la aceleración angular. Simplificamos un radio. Entonces me queda T2 menos T1 igual a 1/2 de M R por alfa. Pero R por alfa es A, ¿ya? ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a R por alfa. La aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, R por alfa es A. Entonces, esta ecuación finalmente nos queda T2 menos T1 igual a 1/2 de M por A. Esta es nuestra ecuación 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces voy a escribir T2, voy a sustituir, digo nuevamente, esta ecuación 1 en la ecuación 2, aquí en vez de T1. Entonces T2 menos T1, pero T1 es M1 por A, igual a 1/2 de M por A. Esta es nuestra ecuación 3. ¿Ya? Ahora me voy aquí, al bloque de masa M2. Entonces, como está bajando, entonces vamos a tener, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? De sumatoria de F igual a M2 por A. ¿No? Entonces tenemos M2G menos T2 igual a M2 por A. Esta ecuación 4. ¿Ya? Ahora, esta ecuación 4 lo voy a traer aquí para sumar miembro a miembro, pero parece que mi marcador está fallando. Entonces, esta ecuación 4 lo voy a escribir aquí, fíjense. Entonces, tengo M2G menos T2 igual a M2 por A. Entonces, ahora vamos a sumar miembro a miembro, ¿ya? Entonces, dice, más T2 menos T2 se cancela. Entonces, aquí en el lado izquierdo me va a quedar M2G. Y esto M1, que está menos M1A, lo llevo al lado derecho. Entonces va a ir M1 con A. Va a ser más M2 por A y más 1/2, ¿ya? Más 1/2 de M por A. Factorizamos la aceleración, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí un poquito. M2 por G, factorizando la aceleración, me va a quedar M1 más M2 más 1/2 de M. Finalmente de aquí despejamos la aceleración, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser M2G dividido M1 más M2 más 1/2 de M. Finalmente reemplazamos datos. Entonces M2 vale 200 kilos. 200 por 981. M1 vale 50. 50
más 200 más 1/2 de 15, porque la masa de la polea vale 15, ¿ya? Igual. Entonces, esta aceleración que ya lo tengo calculada, sale 7,62. metros por segundo cuadrado. Bueno, los otros problemas que tenemos en el texto son parecidos a estos dos últimos problemas. Sin embargo, yo les recomiendo que aparte de resolver los problemas que están en el capítulo 8, resuelvan otros problemas de otros libros, o también pueden sacar en el internet. Hay muchos problemas de dinámica rotacional o de rotación de cuerpos rígidos alrededor de eje fijo, ¿ya? Entonces es necesario. ¿Por qué? Porque este capítulo entra en las mesas, les decía, en la primera, segunda y tercera mesa. No es de que sí o sí voy a tomar, pero puedo tomar, ¿ya? Puedo tomar en la primera, en la segunda o en la tercera mesa. Y no voy a tomar los problemas que están en el práctico, sino voy a tomar otro tipo de problemas. Por lo tanto, complementen ustedes estos problemas con otros de otros libros o del internet, ¿ya? Entonces, con esto damos por terminada la clase de hoy, damos por terminada el avance de la materia de Física 1, ¿ya? Entonces, aquí vamos a parar la grabación y si quieren hacerme alguna consulta, me lo pueden hacer con toda confianza. Caso contrario, un abrazo, nos vemos la otra semana, directamente ya en la segunda evaluación.